ahí tenga la referencia. Ahí está. ¿Cómo la van a hacer? Bueno, lo primero que van a hacer es elegir una película. ¿Ok? En este caso, para referencia y para ir ejemplificando todo, yo he elegido la de Terminator 2, Judgment Day, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo primerito es elijo la película sobre la que quiero hacer la actividad. Después, ¿qué va a seguir? Más o menos los pasos que en su momento estuvimos viendo, repasando cuando estuvimos checando acá. El primer paso va a ser el correspondiente a lo que menciona como guión o sinopsis. Aquí nos pone la descripción, aquí les voy poniendo de forma detallada, punto por punto, qué es lo que van a hacer y ahorita después voy a mostrar cómo es mi caso. Si esta fuera la presentación, aquí les dice, ¿no? Van a describir el guión principal de la película o serie, indicando al final si se trata de una versión original o una versión adaptada. Si a mí me tocará exponerlo, pues en este caso, lo que voy a hacer es narrar la premisa, como lo hemos estado haciendo en otras clases anteriores. En este caso es Judgment Day o Terminator 2 Judgment Day se basa en la premisa de que unos robots están, bueno, en algún momento dado se desarrolla una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial identifica a los seres humanos como una amenaza y decide atacarlos, ¿no? Con bombas atómicas, lo que causa un apocalipsis nuclear. Y después esta misma inteligencia artificial, como todavía sobrevivieron algunos humanos que están dispersos por el mundo, decide crear una serie de androides con los cuales pues atacan a las personas. Pero en este proceso, un joven de nombre John Connor, que es líder de la resistencia, crea una máquina del tiempo con la cual reprograma una de estas máquinas y las manda al pasado. ¿Para qué? Para defenderse a sí mismo de ellas y dos, para impedir que exista este día del juicio final. ¿Ok? Ese es el guión o la sinopsis como tal. Ahora, mencionando acerca de la información que tenemos por acá, Terminator 2 es la continuación de la saga Terminator, que salió en una previa película. Y ambas, o prácticamente todas las sagas o historias del mundo de Terminator, han sido surgidas a través de un guión original creado por James Cameron. En este caso, ambos co-escrito por un personaje de nombre William Wisher. ¿Okay? De la mente de ellos dos es que surge la idea de Terminator. ¿Sí? Ahora, ese es el primer punto, el guión. ¿De acuerdo? Lo que van a hacer es, cuando estén en la presentación, describir brevemente la película y mencionar si la historia como tal proviene de un guión adaptado, es decir, que haya previamente existido un libro, un cuento, lo que sea, una canción, y o que si es original, que en este caso si nunca antes había presentado, y si en cualquiera de los dos casos, de dónde proviene. Por ejemplo, si esto fuera la película de Harry Potter, pues yo tendría que decir que es un guión adaptado de los libros de Harry Potter escritos por J.K. Rowling, ¿no? Ese sería el ejemplo. Aunque podría mencionar que el guión definitivo, si también J.K. Rowling participó o si hubo alguien más que redactó el guión. Eso sería algo que mencionaría. Y obviamente no puedo hablar de toda la saga de Harry Potter. Me tendría que sentar específicamente en alguna película en particular, porque si no se va a llevar toda la clase quien haga eso. ¿Vale? ¿Dudas con la parte que corresponde a guión, jóvenes? Sí, profe. ¿Qué pasó? No, yo digo, yo sí me entendí. Es que dije dudas, perdón. Y dijiste sí, profe. Y yo dije, pues, ¿cuáles son las dudas? No, quedó claro ese punto entonces, ¿no? Sí. Va. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente. Entonces ya hablamos acerca del guión. Lo siguiente,
Presupuesto, financiación y recaudación. ¿Ok? En este caso, van a indicar el costo de la película y si se identifican algunos patrocinadores especiales de la misma, sean estos marcas, actores, directores, estudios, utilidades previas, venta de artículos, asociaciones, países, estados o municipios, etc. En el caso de Judgment Day de Terminator 2, yo podría, por ejemplo, aquí ya sería la parte que yo expondría o plantearía. Aquí lo estoy poniendo como texto, pero en este caso idealmente ustedes pondrán imágenes y lo explicarán con su presentación, ¿ok? Pero yo lo puse como texto para que les quede un poco más claro, ¿no? Aquí puse, la película en su momento costó 102 millones de dólares y en ese momento específico era la película más cara de la historia y obtuvo una recaudación de más de 520 millones de dólares, que también en su momento era una de las recaudaciones más altas de la historia. Aunque la franquicia al día de hoy, por todos los artículos utilizados y por todas las películas que ha habido, ha generado ganancias por más de 3,000 millones de dólares. O sea, una lanototototototota. ¿Ok? En este caso, el presupuesto, pues ahí lo mencionamos, son 102 millones. La financiación, de alguna forma, provino del estudio, evidentemente, y de utilidades previas, ya que como mencioné, Terminator 2, pues es la secuela de Terminator 1, que había dado muy buenos resultados en taquilla, había muy buenas perspectivas y había mucho interés por parte de los actores, del director, del estudio, de generar una segunda parte, una secuela. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios. Respecto a presupuesto y financiación y recaudación por parte de esta saga. ¿Preguntas aquí con ese? No, profe. ¿Ok? Aquí entonces se van a enfocar principalmente en identificar, ¿sí?, cuánto costó la película y cuánto terminó generando. ¿Ok? Y si hay algún elemento por ahí que haya participado, que haya como que deseado que esa película se hiciera, bueno, ahí lo van a mencionar también. Vale. De ahí brincamos con el director. En este caso, vamos a mencionar quién es el director y qué otras obras interesantes, o al menos para ustedes, les hayan parecido interesantes, ha dirigido. En este caso, el director es James Cameron. ¿Sí? James Cameron originalmente se inició como guionista y previamente como guionista escribió Rambo y Aliens. Como pueden ver, ambas, bueno, Aliens, tengo que decir que esta es la segunda parte de Alien, el octavo pasajero, perdón. Es la segunda parte de Alien y ambas películas fueron sumamente exitosas. Tuvieron una muy buena recaudación. En la película de Aliens, James Cameron, eh, digamos que fue copartícipe en la dirección de la película y esto le dio el criterio, le dio las tablas suficientes para que confiasen en él un estudio y les diera la oportunidad de dirigir primero la película de Terminator. Con la película de Terminator tuvo mucho éxito con la primera y así fue que le dieron la oportunidad de dirigir la segunda. Aunque posteriormente podríamos decir que James Cameron ha sido como bastante exitoso porque podríamos decir que tiene el récord de tener o haber dirigido las dos películas más ganadoras de Óscares de todos los tiempos, Titanic y Avatar en su momento. Cualquiera de las dos en su momento fueron las películas que más Óscares ganaron. Entonces, obviamente nos habla de que es un gran director. Aunque por ahí, ya que revisé los datos, sí se aventó uno que otro churrito. Y otro detalle interesante de James Cameron es que le gusta hacer documentales. Una de las razones por las que no tenemos tantas películas de James Cameron, a pesar de que sea un director exitoso, es que, bueno, ha tenido tanto éxito que se da tiempo o el lujo de poder hacer las películas que quiere o los documentales que quiere. Y por ahí, él es un apasionado de la vida marina y del buceo en las profundidades. Entonces, bueno, por ahí
pues parte de su tiempo, la verdad es que se lo dedica a hacer documentales al respecto. Entonces, por eso no tenemos tantas películas de él como director, ¿no? Pero bueno, evidentemente es uno de los directores más exitosos que hay. Nada más que desafortunadamente, pues no ha hecho tantas películas como para tener mucho más material suyo, ¿no? Ahí está entonces el apartado de director. ¿Dudas con este apartado? ¿No? ¿No? Ok. Muy bien, todo claro hasta aquí. Seguimos avanzando. Por ahí después, el siguiente criterio que les he mencionado o el que he querido destacar es el criterio de fotografía, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que van a hacer es mencionar quién es el director de fotografía y qué otras obras interesantes también ha filmado. Mencionarán igualmente si tiene algún estilo en particular en las películas analizadas, bueno, en la película que están analizando o en las previas, es decir, si ya este director trae como una fórmula ahí más o menos que utilice. Para esta película, el director es Adam Greenberg, que también filmó algunas otras películas más o menos reconocidas o bastante reconocidas algunas, como la película de La Bamba, ¿sí? Donde habla de la historia de Richie Valens, la película de Ghost, La sombra del amor, una película con Whoopi Goldberg, se llama Cambio de hábito, la película de La esfera o la película de Una pareja explosiva. ¿Sí? Son películas de géneros muy variados, muy diversos. Esta un tanto musical, esta romántica, esta cómica, esta de suspenso y esta de acción mezclada con comedia. ¿Ok? Entonces, en este caso, como vemos, es un fotógrafo cinematógrafo pues muy versátil, ¿no? Con opciones de tipo de películas muy variadas y obviamente pues aquí dentro de estas está Terminator 2, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta referencia de este director. De los elementos de fotografía que podría destacar acerca de esta película es que, bueno, la película tiene muchas escenas nocturnas, ¿sí? Y a pesar de eso, el director logra hacer como muy buena fotografía, ¿sí? Logró hacer que no se termine viendo como una película oscura. Y otro detalle que me parece interesante mencionar incluso lo voy a mostrar con la primera imagen, ¿no? Eh, Logra a través de estos filtros que se utilizan al momento de no generar un entorno como azulado. Si en Matrix tenemos un entorno como tipo verdoso, en Terminator 2 el entorno tiende a ser un tanto azulado, con tonos azules. Lo que le da al Terminator como una característica muchísimo más cibernética, como que se siente más robótico, pero al mismo tiempo también me da la sensación que ayuda a generar más esta atmósfera futurista, como que eh, deja como en claro que estos personajes no son de este tiempo, ¿no? Sino que proceden del futuro. Entonces, ese es el ejemplo de cómo este personaje de Adam Greenberg logra generar esa situación. Además de que, bueno, aquí ya empezábamos a tener el uso del CGI, ¿sí? Y recuerdan cuando vimos ahora la película de Jurassic Park, cuando estuvimos viendo el análisis, vieron por ahí que, por ejemplo, estaban ahí mencionando acerca de la creación en computadora pues de los dinosaurios, ¿no? Y esos mismos personajes previamente hicieron o trabajaron en la creación de las animaciones de Terminator. Ya que un poquito más adelante vamos a ver como algunos efectos especiales, porque también obviamente la película fue muy premiada en su momento por los efectos especiales tan innovadores que en su momento usaron. De hecho, gran parte del presupuesto de la película se fue en efectos especiales, pero bueno, ya lo mencionaré más adelante.
Entonces, en cuanto a fotografía, ¿alguna duda? Chicos, Parte no. ¿no? Ok. ¿Los demás nada? ¿Todo Yo claro? tampoco. Vale, muy bien, perfecto. Ya tenemos ahí fotografía. Luego pasamos al reparto. En lo que corresponde al reparto, se van a indicar el reparto de la película y si este siempre fue el original o si hubo necesidad de algún cambio. Además, eh, películas destacadas previas que llevaron a la elección de dichos actores, ¿sí? Pues en este caso, recuerdan, si recuerdan, por ejemplo, menciono esto de que si hubo necesidad de cambios, porque ya vieron que, por ejemplo, en su momento en la de Volver al Futuro ocurrió esa situación. Entonces, aquí también es interesante que descubramos o mencionen ustedes si quizás hubo algún cambio en cuanto al reparto de cierta película o si en algún momento dado hubo alguna situación con algún personaje, como por ejemplo, si hubiéramos hablado, por ejemplo, de Rápidos y Furiosos, alguna de estas, pues podríamos mencionar que obviamente la película tuvo que sufrir cambios por el fallecimiento de este actor, ¿no? ¿Cómo se llama? Paul, ¿qué? Se me fue el nombre. Paul Walker, ¿ok? Entonces, a esos serían ejemplos de situaciones que entrarían en la parte de reparto. Siguiendo la lógica de lo que hemos mencionado de Terminator 2, el reparto está esencialmente distribuido por 4 personajes. Hay 4 personajes que son los esenciales o principales. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, que son personajes que provienen de la primera saga de Terminator, y incorporaciones de Robert Patrick y de Edward Furlong. En este caso, Arnold Schwarzenegger originalmente fue considerado para Terminator, como podemos ver con claridad, por el físico que tenía. ¿Sí? Tenía un físico muy impresionante y obviamente ya que ibas a hacer a una máquina asesina del futuro, pues lo que James Cameron pensó es que tendría que ser alguien que se viese sumamente rudo. Además que podríamos añadir que en este caso Arnold Schwarzenegger, ahora sí que un poquito el giro del destino que fue benéfico con él tenía todavía en este punto un inglés muy malo. Pensemos que Schwarzenegger no es americano, es austríaco, por lo que su inglés era muy malo y lo que buscaban hacer era que en las primeras películas que él hace, que tuviera poco discurso, pero más acción, ¿ok? Mucho más participación como en la cuestión actoral, digamos, ¿no? Entonces, él venía de esta película, de Conan el Bárbaro, que fue una de las primeras películas en las que tuvo participación, y de ahí Conan el Bárbaro le fue, pues, bárbaro, en taquilla, le fue muy bien, y después también tuvo la oportunidad de grabar Depredador, ¿ok? Estas 2 películas, ya, bueno, obviamente entre el intervalo de ambas también hizo Terminator 1. En este caso, su participación ahí sí fue prácticamente silenciosa, creo que ni siquiera habla una sola palabra, o si habla es como muy breve lo poquito que dice, menciona el nombre creo que nada más dice así como Sarah Connor o pregunta o algo así, pero no habla mucho más, es muy, muy callado. Ya en la 2, obviamente su actuación se nota significativamente mejor. Aunque habla poco y sus expresiones son pocas, la verdad es que la actuación de él es bastante, bastante buena. Y bueno, ahí ya tenemos como que derivado de estos éxitos que había tenido, es por eso que en la imagen que ven acá, ya, de hecho aquí yo lo corregí, le borré, pero ya podríamos ver, por ejemplo, que originalmente el anuncio de la película ya era así, Schwarzenegger. O sea, en este caso ya él estaba convirtiéndose tal cual en un héroe o en un éxito de taquillas. Por lo tanto, ya se había hecho un nombre en Hollywood. Y de hecho, él es el que
le dice a James Cameron, prácticamente terminando la película, que sí o sí debería haber una secuela porque la película, obviamente, él percibe que va a ser un éxito y que si se le ocurre hacer una secuela, que vaya, que ya cuente con él, que eso es un hecho, que él participaría porque está muy interesado en continuar esa saga. Otros actores, bueno, que son Linda Hamilton. Linda Hamilton habían participado previamente en otra película que actualmente se considera como película de culto más o menos, que se llama Children of Corn, of the Corn, o no recuerdo exactamente bien el nombre. Esa película, a lo mejor no la ubiquen ustedes, porque ya es una película algo viejita, pero a lo mejor por imágenes hayan visto algo como esto, que son esto de unos niños a los que los ojos se les ponen como medio en blanco. A ver si regreso aquí a la imagen. Estos. ¿Ok? Es una película de terror suspenso. ¿Sí? Y en este caso, bueno, esta película fue muy exitosa también en su momento. Era una película así, porque es una historia adaptada de un libro de Stephen King. ¿Sí? Y en este caso, como vieron acá en la imagen que publiqué, que puse, bueno, ahí había participado esta Linda Hamilton, ahí la tenían como medio secuestrada y demás, y bueno, su actuación, así como para poner estas miradas de aterrada y de espantada, fueron de las cosas que le parecieron interesantes a James Cameron, sobre todo porque si algo iba a mostrar rostros Linda Hamilton en Terminator y Terminator 2, iba a ser cara de susto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ella tiene participación. Y el otro actor es Robert Patrick, que en este caso es este que está aquí, que participa en la película de Duro de Matar. Eh, al director, a James Cameron, le pareció muy interesante el rostro medio inexpresivo que tenía y creyó que era como el ideal para utilizarlo como el villano de esta versión. Y también tenemos a Edward Furlong, que bueno, no lo puse aquí. Edward Furlong, que bueno, era este chico, que en este caso fue su primera película, ¿ok? Pero en este caso, bueno, participó en el casting, tuvo muy buen desempeño en él y pues consideraron que era como el más adecuado, que tenía una actitud rebelde o mostraba esa actitud rebeldona, que era lo que justamente buscaban, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya no se supo mucho más de él. Ahora sí que el éxito que le generó esa película, pues no le vino muy bien, que digamos, y se medio perdió en el mundo de las drogas y cosas como esas. Pero pues bueno, en su momento participó y su actuación podríamos decir que fue también bastante, bastante buena. Entonces, eso con respecto al reparto de la película. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con respecto del reparto? No, profe. Aquí, si se fijan, yo solamente destaqué cuáles fueron las condicionantes para que estos actores llegaran a esta película. Si ustedes posteriormente quieren hablar de que si gracias al éxito de la película que mencionan, estos se siguieron en otras, pues lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún problema. La verdad es que aquí, de estos actores, el único que sí siguió destacándose mucho más fue Schwarzenegger. Los demás siguieron más como en las precuelas de esta misma o en otras sagas, pero ya no tan trascendentes como lo fue en su momento Terminator. Bueno, después tenemos la dirección de arte. En dirección de arte van a mencionar cuáles fueron las locaciones y el porqué de estas. Y si se utilizaron ciertos objetos para la película que sean icónicos, si la escenografía fue real o fue elaborada con pantalla verde o azul, y si se requirió de vestuario o maquillajes especiales. En este caso, la película se filmó en California y Nuevo México. Esas fueron las locaciones principales. Y creo que dentro de la que es la saga, los elementos más icónicos que surgieron dentro de la dirección de arte
fueron el vestuario del propio Terminator, ¿sí? Esa vestimenta de chamarra de cuero y todo lo demás fue icónica en su momento. La motocicleta que utiliza y el tipo de lentes. Esos fueron como de los elementos más trascendentales para crear la estructura de este personaje. Y algo que también podríamos destacar muchísimo de la dirección de arte fue el maquillaje, que en su momento fue muy reconocido y que incluso llegaron a ganar un Oscar por el mismo. ¿Okay? Era un tipo de maquillaje prostético muy, muy bueno. Pues bueno, ahí está, como pueden ver, esta película ganó varios Oscars en distintas categorías diferentes. También siguiendo la lógica de esto, bueno, de dirección de arte o de elementos icónicos, a lo mejor ya no son tanto en la cuestión visual, pero también podríamos mencionar que la película terminó generando pues ciertas expresiones que se volvieron bastante populares, como por ejemplo el famoso "Hasta la vista, baby", que es una de las expresiones que quedó marcada ¿no? en la historia ahí del cine, digamos. ¿Okay? Bueno, llegamos a los efectos, bueno, con dirección de arte, ¿dudas, chicos? Ahora, obviamente para el CGI y demás, aquí ya empezaron a utilizar algo de pantalla verde, ¿ok? Si me pasaba ese detalle también. Efectos especiales. A ver si me marca 4 minutos de tiempo. Cerramos el enlace y ya continuamos con la sesión, ¿vale? Ahorita les veo por acá, para que no vaya a quedar como a medias.